Este es el más importante. Y a pesar de su redacción, diferente a la encontrada en los canónicos, un tercio de ella coincide con el de las Sagradas Escrituras. De hecho, muchas de las cosas que están en él se encuentran en el Nuevo Testamento. En los evangelios canónicos, Jesús es el único Hijo de Dios, en tanto que en el de Tomás se sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios al decir: cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. En este apócrifo se llama a una conexión personal con Dios, sin que se necesiten iglesias organizadas, sacerdotes u obispos, tratándose de un evangelio considerado gnóstico, secta constituida a comienzos del cristianismo que enfatiza el misticismo y estaba en desacuerdo con la jerarquía cristiana emergente. No fue del agrado de las autoridades de la iglesia. El Evangelio de Judas. Jesucristo pidió ser crucificado. Su popularidad comenzó a gestarse en 2006, cuando la National Geographic Society publicó el trabajo de restauración y traducción del manuscrito, hallado en 1970 en Egipto. Se presume que el apócrifo de Judas Iscariote fue escrito durante el siglo II. El Evangelio de María Magdalena, la verdadera lideresa de la Iglesia cristiana, según la tradición cristiana, luego de ser condenado a muerte y crucificado en el monte, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, el cuerpo de Jesús no estaba, había resucitado. Aunque María Magdalena fue una figura clave en este evento, después de la resurrección, son los 12 apóstoles los encargados de llevar la palabra de Jesús a todo el mundo, según los relatos bíblicos, y sobre ellos recae la expansión de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un texto conocido como el Evangelio de María, que le da un papel mucho más preponderante a la figura de María Magdalena. Según esta breve narración, presenta una interpretación radical de las enseñanzas de Jesús, camino hacia el conocimiento espiritual interior, y también el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres. En textos como el Evangelio de Felipe, otro apócrifo, María es presentada como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. Otra de las escrituras olvidadas y más convincentes fue la hallada en Egipto en 1896 y corresponde a María Magdalena. Sin embargo, no es la misma mujer que tiene un papel asignado por la Iglesia como el de una prostituta arrepentida y reformada, sino que acá es una discípula bien amada y miembro del círculo interno de Jesús. Si el Evangelio de María Magdalena es auténtico, significa que en algún momento las mujeres fueron líderes poderosas de la Iglesia cristiana y que ella fue la líder de los apóstoles. En este se detallan las instrucciones secretas que Jesús le dijo a María Magdalena, como la revelación de ciertas cosas sobre la vida después de la muerte y en términos gnósticos. El Evangelio de Pedro. Los misterios de la resurrección de Jesús. En 1886, arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto descubrieron una antigua tumba cristiana en cuyo interior había un monje del siglo VIII. En sus manos había un libro llamado el Evangelio de Pedro, siendo uno de los primeros textos perdidos en ser descubiertos. Este cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesucristo. Es una historia temprana y alternativa, donde Jesús no sufrió dolor alguno mientras estaba en la cruz. Y tomaron 2 malhechores y crucificaron al Señor entre ellos. Mas él se callaba como aquel que no siente sufrimiento alguno.
Asimismo, afirma revelar un testimonio presencial de la resurrección, convirtiéndose en el único evangelio que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección, pues todos los evangelios bíblicos hablan de los resultados de esta, que la tumba estaba vacía. En el texto dice, la tumba estaba abierta y los soldados lo vieron porque montaban guardia. Mientras explicaban lo que habían visto, vieron salir a 3 hombres de la tumba. Cuando salen van sujetando a un tercero, el que supuestamente es Jesús. Y luego se oye una voz profunda que pregunta, ¿has predicado a los que están dormidos? Es así como la resurrección termina con Jesús y las otras 2 figuras subiendo al cielo, dejando a los testigos oculares asombrados. El descubrimiento de estos evangelios revela una batalla secreta ya olvidada, pero que una vez fue de gran relevancia: la pelea por el alma de la cristiandad. Por un lado hay un grupo devoto que desea una relación directa y espiritual con Dios y con sus propios evangelios, y por el otro, una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptan 4 evangelios, según recalca el documental Los Evangelios Perdidos. Quizá cuando exista la tecnología para viajar en el tiempo o en dimensiones paralelas, habrá quien investigue la realidad de todos estos hechos, siendo un testigo presencial de los mismos. Mientras tanto, creer o no creer será nuestra elección, aunque esta tal vez conlleve a su propia consecuencia, misma que sin duda quedará escrita dentro de las teorías del fin del mundo. Hasta la próxima.